Historias de extraterrestres reales. Trabajo en una planta en el corredor industrial en Altamira, como todos los días tengo que manejar desde mi casa en Ciudad Madero hasta el corredor y para eso tengo que tomar el corredor urbano, no hago más de una hora de trayecto aún con tráfico. Por las mañanas hay muchos vehículos en el corredor y es hasta riesgoso manejar a alta velocidad por las curvas. Pero de noche la historia cambia. OVNIs reales. A veces me he tenido que regresar ya muy noche por ese lugar por mi trabajo. La obscuridad de la carretera y la soledad te da algo de miedo e incertidumbre de que en alguna curva te llegue a salir algo siniestro. Creo en fantasmas porque he tenido experiencias, pero nada me preparó para lo que vendría después. Serían las 11 de la noche y tomaba el corredor con rumbo a Madero. Era un mes de noviembre y hacia norte, además de una lloviznita que me obligaba a tener el limpiaparabrisas de mi auto encendido. Sentía como el golpeteo del aire movía el auto, por lo que me fui a baja velocidad. Al tomar la última curva pronunciada, sentí como que el carro se jaloneó y me percaté de un sonido muy peculiar que me pareció extraño, era como la turbina de un avión pero sonaba cerca, era improbable lo habría visto. Bajé la velocidad y entonces noté la luz que se encendía encima del coche, al principio pensé que se trataba de un relámpago pero estaba fija sobre mí, pensando que quizás era una lámpara y me asomé por el parabrisas. Sentí una especie de emoción mezclada con un sentimiento de desasosiego, al ver que entre las nubes del cielo salía una gran luz blanca que iluminaba gran parte de la carretera, el objeto que estaba ahí detrás de las nubes se alcanzaba a distinguir que era enorme. Tenía una gran luz central y varias luces alrededor haciendo una circunferencia que parpadeaban, se movía lentamente sobre la carretera y tomando camino hacia una laguna seca que estaba a un lado del corredor, se dirigía al mar aparentemente. Intenté buscar mi celular para tomarle foto a aquello y de pronto se me apaga el carro, se mató de la nada, no quería encender por más que le daba llave, entonces me di cuenta que tampoco el celular tenía pila, ni siquiera mi reloj funcionaba. Mi emoción me llevó a salir del auto. El viento soplaba duramente y la ventisca me comenzó a calar en la cara por la arena que volaba. El objeto sobre las nubes se movía lentamente y en cuanto la luz que iluminaba salió de la carretera. Cuando comenzó a adentrarse en la laguna seca, la luz central se dividió en tres partes y cada una salió por direcciones distintas, al frente, a la izquierda y derecha. Al suceder ese desprendimiento las luces se alejaron rapidísimo, en un parpadeo volaron en esas direcciones, moviendo las nubes como vapor. La obscuridad me invadió de nuevo, yo estaba emocionado y tenía mucho frío, temblaba, decidí entonces subir a mi coche e intentar darle marcha sin éxito, el carro estaba muerto. Me dio un escalofrío de pensar que viniera algún vehículo atrás y se impactara conmigo. De nuevo salí para esperar a alguien que me ayudara, pero no pasó nadie en un buen rato. Estuve quizás una hora esperando un coche y nada, de pronto unas luces en que venían en mi dirección me alertaron, era un vehículo y no solo eso, el radio de mi coche se encendió repentinamente, era imposible. Pero dados los acontecimientos todo era extraño en esa noche. Intenté de nuevo encender el auto y lo logré, aún emocionado di una última mirada a mi alrededor pero solo veía relampaguear el cielo y el aire no aminoraba. Manejé un buen rato hasta llegar a mi casa y había luz prendida. Al entrar estaba mi esposa histérica, me había llamado muchas veces porque no había llegado y se preocupó. Antes de explicarle el suceso que por supuesto no me creyó después. Me di cuenta de algo que me dejó helado, el tiempo. Eran las 3 de la mañana, de mi trabajo había salido a las 10:30 y el suceso pasó entre las 11 y 11:30, no me tardé más de una hora en que encendiera mi coche o al menos eso parecía. Había estado perdido unas 3 horas. No le hallé explicación al asunto. Solo sé que lo que vi fue increíble. Después de esos acontecimientos siempre viajaba acompañado y hasta la fecha no he tenido otro encuentro con esos objetos. Anónimo. El encuentro. La historia que te voy a relatar es real. Era el 2004, mis familiares y yo veníamos del ciudad de Monterrey a pasar Semana Santa en Tampico. La idea era llegar a la playa e instalarnos en tiendas de campaña, hacer fogatas y en general pasarla bien. Anteriormente habíamos visto muchas familias hacerlo de la misma manera, así que pensamos que sería una buena idea. Sin embargo quisimos alejarnos de todo el bullicio y las demás personas que acampaban en un cierto sitio en la playa cerca del malecón y decidimos irnos para la playa norte. OVNI oscuro manos. No temíamos de la inseguridad ya que éramos muchos y veníamos preparados para cualquier eventualidad que se nos presentara.
No recuerdo muy bien en qué zona exactamente nos instalamos, lo que recuerdo es que estábamos a unos metros de una gran torre de departamentos y para nuestra sorpresa también había varias personas acampando ahí. Hicimos amistades, preparamos carne asada, bebimos y en general tuvimos un buen rato, hasta que llegó la hora de dormir. Los niños cayeron primero, después las mujeres y nos quedamos los señores a beber y seguir platicando hasta que nos venció el sueño y nos dispusimos a dormir. Sería de madrugada cuando algo me despertó súbitamente, quizás un mal sueño y sentí ganas de orinar. Afuera de la tienda tan solo se escuchaba el sonido de las olas y el viento. Decidí entonces salir y hacer mis necesidades en la orilla. Estaba extasiado con el cielo estrellado y el aire salado que me pegaba en el rostro, aún con el efecto del alcohol cerré mis ojos y el mareo hacía que mi cabeza girara, de pronto y a lo lejos escuché como un siseo. Volteé para ver de dónde provenía el sonido y la luna iluminaba tenuemente la orilla y las tiendas, pero podía distinguir unas sombras a lo lejos que parecían excavar en la arena, se miraban como niños porque eran pequeños y delgados. Eso me inquietó porque pensé que mis hijos habían salido a jugar y podrían perderse o algo peor, así que decidí caminar para encontrarme con ellos y hacer que fueran a las tiendas. Caminé unos metros y de pronto aquellas sombras se detuvieron de lo que estaban haciendo al sentir mi presencia. Entonces me pareció extraño porque eran 4 personitas las que estaban ahí y parecían verme. Me detuve y aquellas sombras comenzaron a correr para perderse en la oscuridad, una de ellas sin embargo corrió al mar, se introdujo en las olas y desapareció. Eso me angustió porque quizás el niño se ahogaría, corrí y grité para que me hicieran caso y en cuanto llegué al lugar donde estaban ya no podía escuchar o ver nada. Había un hoyo en la arena, algo no me cuadraba y regresé. En mi camioneta traía una lámpara. Pero antes de eso me asomé a la tienda, para ver que estuvieran mis hijos y sí, estaban los 3 durmiendo junto con mi esposa. En mi familia eran los únicos niños así que no me preocupé por los demás. Pero iría a investigar. Me subí a la camioneta y comencé a buscar la lámpara en la guantera y atrás de los asientos donde la hallé. Cuando eso sucedía, sentí como el aire cerraba la puerta y me puse alerta, mi cuerpo se tensó y sentí un escalofrío cuando vi a través del cristal la sombra de alguien parado afuera y que se intentaba asomar al interior. Sin duda apunté la lámpara al rostro de aquello y la encendí. No te puedo describir la sensación horrible que sentí cuando vi aquello, mi cabeza se entumió y mi corazón comenzó a latir aceleradamente, empecé a temblar. Era una cabeza alargada con un rostro gris y un par de ojos negros enormes que parecían salir de la cabeza, no tenía nariz en cambio tenía un par de orificios y no parecía tener boca. Entonces que supe que todos los cuentos de los seres extraterrestres eran verdad. Me estaba pasando a mí de una manera increíble y aterradora. Me quedé ahí un rato iluminando el rostro de aquello, estábamos ahí viéndonos fijamente sin movernos y así como se apareció, de pronto se fue haciendo para atrás para perderse de nuevo en la oscuridad. Sudando a mares y con el corazón acelerado, mi cordura y mi valor volvieron a mí, lo primero que hice fue salir corriendo de la camioneta y ver a mi familia en su tienda. Ahí estaban, después corrí de nuevo al vehículo y encendí las luces, eran potentes ya que iluminaban varios metros, y mi sorpresa fue mayúscula al ver que había muchos seres pequeños, delgados y con cabeza grande, los ojos de aquellas cosas eran negros y brillaban como canicas, al ser iluminados por la luz corrieron para alejarse y perderse, antes de que pudiera recuperarme de esa impresión, vi otro ser que iba caminando atrás de ellos, pero este era alto, delgado, con la cabeza grande y enormes ojos negros. Mientras caminaba iba volteando a verme, era el mismo que me había espiado momentos antes. De algún modo se desvanecieron y solo me quedé ahí un rato sin hacer nada. De pronto unos golpes en la ventanilla me espantaron. Era mi compadre que me veía extrañado. No quise decirle nada, ni a los demás por temor quizás, de que se burlaran de mí o que me dijeran que estaba bajo el influjo del alcohol, pero en ese momento estaba alerta, por el susto. Durante esa madrugada permanecí cuidando alrededor, junto con mi compadre el cual seguía bebiendo. Me sentía más apoyado con él a pesar de su embriaguez. Durante la noche pude ver como varias luces se levantaban del fondo del mar y se dirigían a las estrellas, supongo que eran sus naves. Hasta ese momento fui escéptico de todo eso, pero cuando tienes esa mala suerte de que se te aparezcan cosas, comienzas a creer que en realidad sí hay algo afuera. Esa misma mañana nos fuimos de ahí y acampamos cerca del malecón, con más gente alrededor. De esta historia queda este testimonio y te puedo asegurar que es 100% real. Saludos. No me mates, Gabriel.
Narración basada en una leyenda de Monterrey. La casa de la calle Aramberry es sin lugar a dudas uno de los lugares supuestamente embrujados más reconocidos que existen en Monterrey. Su leyenda y los supuestos acontecimientos siniestros que rodean la casa perduran aún en estos tiempos. La historia de sangre nos remonta a los años 30s, en la que un padre de familia, Delfino Montemayor, salió de su casa aún de madrugada rumbo a su trabajo en la fundidora. Su esposa Antonia Lozano, de 54 años, lo despedía y le daba sus bendiciones para que tuviera un buen día. La hija de ambos, Florinda Montemayor, una joven de 19 años, continuaba durmiendo. Don Delfino nunca imaginó lo que acontecería después de irse, ni lo que hallaría al regresar. Casa olvidada, Monterrey. Ya por la tarde regresó a su casa y al abrir la puerta, notó algo extraño. Su esposa no salió a recibirlo y además se dio cuenta que en el piso había rastros de sangre, pequeñas gotas que venían de los cuartos. Pensando en lo peor, Don Delfino se dirige extrañado a las habitaciones y su cabeza se entumió cuando vio la horrible escena. Su esposa e hija habían sido brutalmente asesinadas, sus cuerpos yacían en sus camas, las paredes y los muebles de la habitación estaban completamente salpicados, las mujeres habían sido degolladas salvajemente, sus cuellos estaban mortalmente abiertos hasta la tráquea. Su esposa Antonia estaba recostada sobre cama llena de sangre con el mentón y el cuello abiertos en canal. Mientras que su adorada hija Florinda tenía un gran corte en su garganta que casi le desprende la cabeza. Estaba semidesnuda sobre el colchón completamente manchado de sangre y se veía como se hizo un charco debajo de ella. Como pudo, el hombre dio parte a las autoridades y se hizo el caos en la casa con la gente que llegó a investigar el horrendo crimen. El asesinato cimbró a la sociedad regiomontana de aquella época por el salvajismo y la naturaleza del crimen. En primera instancia el móvil había sido el robo. Y comenzaron las primeras pesquisas. En primera instancia se determinó que los asesinos tuvieron libre acceso a la casa, ya que las cerraduras no habían sido forzadas y que las mujeres conocían a los victimarios. De tal manera que los primeros indiciados fueron Don Delfino y familiares. Durante la investigación, uno de los encargados, Inés González, notó el rastro de sangre, pequeñas gotas que salían de la casa y conducían a una carnicería cercana que resultó ser propiedad de Gabriel Villarreal y Emeterio González, un par de carniceros que eran conocidos en la colonia. Inicialmente fueron detenidos por las evidencias encontradas en la carnicería y con los interrogatorios terminaron confesando el crimen, al saber que la familia tenía dinero y una pequeña fortuna en monedas de plata. Gabriel junto con Emeterio planearon robar la casa. Para lograrlo necesitaban entrar a la propiedad y someter a las mujeres. Ellos conocían a Eliodoro y Fernando Montemayor, que eran sobrinos de la familia, un par de jóvenes sin oficio y que estaban dispuestos a robar a sus familiares. Ellos serían la entrada segura. Necesitaban a un chofer para la huida e invitaron a un tal Pedro Ulloa para apoyarlos. El robo sería simple. Fernando y Eliodoro tocarían la puerta para que las mujeres abrieran. Al hacerlo, los carniceros entrarían y las someterían, mientras que los hermanos buscarían el dinero y las cosas de valor que pudieran llevarse. No sería un gran problema. Al llegar el día del golpe, minutos después de que Don Delfino se retirara de su hogar y su mujer atrancara la puerta, Fernando tocó la puerta de la casa. Su tía Antonia, al ver a los sobrinos, no dudó en abrir la puerta y dejarlos pasar. En ese instante los carniceros, aprovechando el momento, se meten a la fuerza a la casa y someten a la señora Antonia, la meten en los cuartos donde Florinda aún dormía y fue despertada súbitamente por Gabriel, y al verse sometida comienza a luchar mientras el hombre intentaba abusar de ella, mientras los demás buscaban el dinero. El llanto y los gritos de las mujeres pusieron nerviosos a los hombres y arremetieron en contra de ellas. Todo se salió de control cuando Gabriel arremete en contra de la joven y la degüella ante la mirada atónita de sus primos y los gritos de horror de la señora Antonia, que también es asesinada de manera cruel. La agonía de las mujeres al desangrarse y el ruido de la sangre aspirada por sus gargantas en sus intentos por jalar el aire mientras su vida se desvanecía, terminó con aquella orgía de sangre. Los hermanos Montemayor no daban crédito a lo que veían y los carniceros, poseídos por el odio, y tomaron el dinero que encontraron y alegando que fue mejor, que así no identificarían a nadie. Presurosos tomaron lo que pudieron y salieron huyendo de la casa. Los hermanos abordaron el carro en donde Pedro esperaba y los carniceros corrieron rumbo a su negocio para esconderse mientras pasaba la tormenta. La suerte no les duró mucho tiempo, fueron descubiertos y eventualmente arrestados. Gabriel confesó cómo habían planeado el robo y el asesinato de las mujeres, señalando a sus cómplices. La sociedad pedía un castigo ejemplar para los infernales asesinos.
Durante su proceso fueron trasladados. Inexplicablemente los guardias relajaron la seguridad y les permitieron escapar. Durante la huida, abrieron fuego en contra de ellos y terminaron con sus vidas. Después sus cuerpos fueron presentados para acallar la exigencia de justicia de la sociedad de aquella época y se corrió el rumor que Don Delfino había ordenado la ejecución de los criminales. Noticias leyenda. El tiempo pasó y la casa se quedó en ruinas. No se sabe en qué época comenzaron las leyendas sobrenaturales de este lugar. Versiones más actuales indican que el lugar comenzó a ser visitado durante la madrugada, por gente que salía de los antros y bares del barrio antiguo y que al calor de las borracheras comenzaron a acuñar el mito de que en la casa podían escucharse los lamentos de dolor de las mujeres. Incluso algunas otras versiones indicaban que se veían sus espíritus rondar la obscuridad de la casa. Como un sitio abandonado e involucrado en un hecho de sangre horrible, la gente practicante de hechicería y cultos paganos comenzó a tomar este lugar como centro de adoración y prácticas de brujería que con el tiempo acrecentó la leyenda de que en este lugar se aparecían o se presentaban manifestaciones extrañas y demoníacas. La casa se convirtió en sitio obligado para los investigadores de lo paranormal. Se dice que incluso vecinos del lugar hacían visitas guiadas por el lugar a cambio de dinero. Esto atrajo la atención de las autoridades e invariablemente tapiaron la casa con blocks y malla corla para impedir el acceso al inmueble, pero el tiempo y el morbo de las personas por visitar un lugar supuestamente embrujado, lograron burlar estas barreras e introducirse de forma habitual por curiosos y practicantes de magia negra. En la actualidad el sitio continúa en ruinas y es un lugar peligroso por lo antiguo de la construcción. Pero permanece esperando la visita de personas que se aventuren a descubrir sus secretos y encontrarse con los espíritus errantes de Doña Antonia y Florinda Montemayor o algo peor. Testimonios recientes indican que al entrar en la casa, se puede sentir una vibra pesada, cambios de temperatura repentinos, sofocación y baja de presión, además de olores nauseabundos e inquietantes sombras acechando en sus sucios rincones. La verdad solo puede saberse visitando la casa y atestiguar estos fenómenos. Quizás el rumor más perturbador que rodea este lugar es que unos investigadores al recorrer la casa lograron captar una psicofonía en donde se escuchaba la voz de una mujer que gritaba "No me mates, Gabriel". Esta es mi primera historia reales. Les mando mi historia que sea anónimo. Hace un tiempo tuvimos problemas muy fuertes con la familia de mi esposo. Después de eso comenzaron a suceder cosas raras en mi casa, como que una ocasión se tomó una foto con mi celular apuntando al closet vestidor de mi cuarto. Se tomó la foto sola, nadie la tomó. Cuando vi aquella foto que se tomó aparecía un rostro horrible y la silueta de un gato. Duró un día la foto en mi celular, igual sola se borró. Fantasma, imágenes, miedos. Otra cosa es que mi hija tenía un dragón que le aplastabas a las letras del abecedario y te decía la letra y algún animal que empezara con esa letra. Muchas veces en la noche se ponía a hablar el dinosaurio como si le estuvieras aplastando a diferentes letras. Seguíamos sin prestarle mucha atención a ese tipo de cosas, hasta que un día estábamos mi esposo y yo cenando abajo y mi hija estaba en su cuna acostada en mi cuarto en la planta alta. Empezamos a escuchar que mi hija hablaba y me dice mi esposo: déjame ir a ver. Fue subiendo lentamente las escaleras, se paró en la puerta del cuarto y escucho que mi hija hablaba con alguien. De repente empezó a gritar y llorar y mi esposo abre la puerta y yo subo corriendo, la alzo de su cuna y le digo: ¿qué te pasa, mami? ¿Por qué lloras? ¿Y con quién hablabas? Y me dice mi nena que estaba hablando con Elmo. El muñeco estaba metido en el corral, pero había cobijas encima de él, ni siquiera se alcanzaba a ver que el Elmo estaba en el corral. Mi nena en ese entonces tenía 2 años, ya hablaba no al 100%, pero sí hablaba mucho y se daba a entender. Cuando la cargué me decía que estaba muy asustada porque el Elmo la había asustado. Nos sorprendió mucho porque ella era una bebé todavía y no decía mentiras. Platicando con unos vecinos de esta situación, nos recomendaron a una señora que era santera y que nos podía ayudar. Ella era de la Ciudad de México y nosotros vivimos en Monterrey. Nos ponemos en contacto con ella, le platicamos un poco de lo que nos había estado ocurriendo y nos dice que tenía mucho trabajo, que podía venir en 2 semanas. Accedimos sin más remedio. Pasaron 4 días después de que hablamos con ella y de repente recibimos su llamada diciéndonos que los trabajos que tenía pendientes los había pospuesto porque era urgente venir con nosotros. Nos dice: mañana compro los boletos de ida para Monterrey.
El siguiente día nos habla en la mañana que ya tenía el boleto de autobús para Monterrey ese mismo día y que salía a las 8 de la noche y que al siguiente día estaría aquí para las 8 de la mañana. El día transcurrió normal hasta en la tarde noche. Sin razón alguna se fue la luz en la colonia, y digo sin razón alguna porque no estaba lloviendo, no corría aire ni nada, no le tomamos importancia y nos fuimos a cenar a un restaurante. Al regresar, ya había luz y nos quedamos un rato con los vecinos que nos habían recomendado a la señora. Después de un rato mi esposo fue a la casa de nosotros al baño, menos de 10 minutos regresó con la cara pálida, le preguntamos qué le pasaba y dijo que cuando entró al baño empezó a escuchar que se caían las mesas plegables que teníamos en la sala, que varios juguetes de mi niña empezaron a sonar y que al salir del baño estaba un perro de pilas enfrente de él. Pasó un rato y nos fuimos de la casa de los vecinos y nos dirigimos a nuestra casa. Al entrar empezó a sonar el dinosaurio, le dije a mi esposo que era mejor que nos fuéramos a casa de mis papás a pasar la noche y esperar al siguiente día que viniera la señora. Le marqué a mi mamá para decirle que íbamos a ir para allá, pero no pude decirle nada porque se cortaba la llamada. Le volvía a marcar y se cortaba otra vez la llamada. Le dije a mi esposo vámonos. En el camino le marcó, subimos al cuarto de nosotros para agarrar los pañales de la niña y su ropa. Cuando apenas íbamos a prender la luz del cuarto suena el dinosaurio. Nos metimos al cuarto, saqué rápido las cosas de la niña, volteo a ver a mi esposo y tenía una mirada muy rara como si el rostro le estuviera cambiando, y estaba como ido, y el corazón le empezó a palpitar muy fuerte. Lo agarré y bajamos las escaleras. Algo muy extraño que me ocurrió fue que le dije a mi esposo que antes de irnos iba a entrar al baño, algo raro porque lo que yo ya quería era irme de ahí. Entré al baño y cuando salgo veo la escena más horrible de mi vida. Mi esposo tenía cargada a mi hija y le decía no, ella no es tu mamá está en el baño, y mi hija dándole los brazos a algo o a alguien que no podíamos ver y diciéndole mami, mami. Agarré a mi hija, salimos, nos subimos al carro y manejamos a casa de mi mamá. En el camino le volví a marcar a mi mamá, ahora sí pude hablar con ella y me dice, he estado intentando comunicarme contigo desde hace rato y traías el celular apagado, cosa que no era así, nunca apague mi celular. Llegamos a su casa, dormimos y al siguiente día en la mañana le mandamos un mensaje a la señora y nos dijo que apenas venía en Matehuala, que le habían tocado retenes, choques y demás. Nos dijo, no se preocupen, esto es normal, iban a hacer hasta lo imposible por retrasarme. Llego a la central de Monterrey hasta la 1 p.m, fuimos por ella y la llevamos primero a casa del vecino para que ella se preparara. Platicando con ella nos dijo que lo que nos había ocurrido el día de ayer en la casa, ella ya lo había visto, que si nos hubiéramos quedado más tiempo a mi esposo le hubiera dado un infarto, por eso se la había acelerado el corazón, que por eso ella optó por tomar nuestro caso como urgencia. Cuando se dirigía caminando para mi casa empezó a correr un aire muy fuerte, entró a la casa, hizo lo que tenía que hacer mientras nosotros la esperábamos en casa de los vecinos. Cuando regresa nos dice que ya había quedado la casa libre, que teníamos un muerto oscuro, así lo llamó ella. Que lo había mandado un indio que nos estaba haciendo brujería, ordenado por la familia de mi esposo para hacernos el mayor daño posible. Decía que a mi esposo lo querían ver muerto, pero que por más que intentaron hacernos daño a mi hija y a mí no pudieron. Ella me decía tienen a alguien muy grande las dos, que las cuidan mucho y por eso no pudieron hacerles daño ni a ti ni a ella. No me supo decir quién me cuidaba, hasta tiempo después que fuimos con otra señora de aquí de Monterrey nada más entré y me dice cuál mal te pueden hacer a ti, si tienes a tu ángel Gabriel que te protege. Ahí supe quién está siempre atrás de mí y de mi hija cuidándonos.